la estela de luz. Sí. Le quiero ir a poner una placa, monumento a la corrupción. Entonces el expresidente responde tratando de debilitar a uno de los principales funcionarios del gabinete del presidente López Obrador. Sembrando Vida es un negocio de Alfonso Romo, y hay que decirlo con nombre y apellido. Es un negocio de él, no es un apoyo para los campesinos. Hola, ¿qué tal amigos? Ahora que los panistas están peleando más dinero para financiar partidos o intentos de partido como el de Felipe Calderón, sale el presidente López Obrador a poner en su lugar y a recordarles además la corrupción en ese sexenio, terrible sexenio del panista Felipe Calderón. Sin embargo, hay una respuesta del expresidente y empieza a movilizar a todas sus redes, todos sus bots, tratando de manchar y sobre todo a tumbarle a uno de sus principales funcionarios. De esto vamos a hablar el día de hoy. Si les gusta la información, gracias por su like y la suscripción a este canal. Y bueno, vamos a iniciar con este tema, el presupuesto que saca a la luz todo esto. Si bien el presidente López Obrador se ha referido a Felipe Calderón en estos últimos días por la intensa actividad y sobre todo la desestabilización que está buscando en el país, también recordó la corrupción en el sexenio del panista y sobre todo un monumento a la corrupción que no hay nada, no representa absolutamente nada, que es esta estela de luz, que por cierto costó 4 veces más de lo planeado originalmente. Así se refirió Felipe Calderón al monumento a la corrupción. Que están en su derecho de protestar, que pueden hacerlo y que pueden acudir a la instancia que corresponde en lo legal. Nada más que revise un poco los antecedentes. ¿Qué hacían ellos? ¿O ya se les olvidó cómo aprobaron el presupuesto? Además, cómo destinaban el presupuesto a gastos superfluos. Si hasta tengo ganas de ir a poner una placa ahí en Reforma que hicieron para el bicentenario, un monumento, la estela de luz. Sí. Le quiero ir a poner una placa, monumento a la corrupción. Y no sería levantar ningún falso, pero están en su derecho de expresarse, de manifestarse. Triunfan hablando de que iba a haber un cambio, siguen lo mismo, engañan, y ya para la siguiente elección ya el pueblo no los quería y hacen inconformes, pero pues ya cambiaron las cosas. Bueno, ahí un poco falló la transmisión, pero ese es el mensaje y sobre todo también recordándole a Calderón, porque eso es lo que le gusta presumir, que fue un gran presidente, pero no fue capaz ni siquiera de que el PAN pudiera retener la presidencia, a pesar de todo el fraude. Finalmente tuvieron que cedérsela al PRI. Hay que recordar que Vicente Fox también no lo pudo hacer, terminó muy mal y tuvieron que robarse la elección para que llegara Felipe Calderón. Entonces ahí está este monumento a la corrupción, la estela de luz, que realmente no representa nada para nadie, ni siquiera para la historia, que es justamente para lo que se construyó, para ¿qué se puede decir? Conmemoración del bicentenario de la independencia. Hay que recordar que la estela de luz estuvo presupuestado originalmente con 398 millones de pesos y al finalizar terminó con un presupuesto ya total y con 15 meses de retraso de 1.304 millones de pesos.
Esa es la magnitud de una columna que no hace absolutamente nada más que prender unas lucecitas en la noche. Es increíble la cantidad de dinero que se gastó. Pero no es la única obra inútil de Felipe Calderón. Ahí está la famosa barda perimetral de la refinería, esta que se va a construir en Hidalgo, este gran anuncio que también hizo en su momento el entonces presidente, 3.455 millones de pesos, dejando una deuda también de 1.500 millones de pesos y 300 campesinos sin tierra. Ese es el balance de dos grandes obras. Entonces el expresidente responde tratando de debilitar a uno de los principales funcionarios del gabinete del presidente López Obrador, y ese es Alfonso Romo, este personaje que es muy cercano a la presidencia. Es el vínculo también de Obrador con los empresarios, y empiezan a meter una tendencia en las redes sociales, sobre todo por la presunta participación de Alfonso Romo en la construcción de esta estela de luz, del monumento a la corrupción, diciendo incluso que Alfonso Romo debería ir a poner la placa, pero sobre todo tratando de minimizar la corrupción de Felipe Calderón y tratándosela de cargar nada más al empresario. Incluso allí está este mensaje que resume bastante bien cuál es la información que se está manejando o están impulsando en las redes. El nombre de Alfonso Romo escaló en los trending topics del Twitter debido a su supuesta intervención en la construcción de la estela de luz. De las dos empresas, que una es GUTSA y otra es PDI, así se llama, participaron en la construcción. Alfonso Romo es socio de una de estas empresas. Incluso en unas columnas que pude rescatar desde el 2014, para que vean que no es información tan nueva, sino es algo que ya se conoce desde hace tiempo. En este texto de Darío Celis, en imagen, señala lo siguiente, que Alfonso Romo terminó de cerrar en 2013 proyectos y desarrollo de infraestructura PDI, esta empresa en la cual también participó la construcción, les decía yo, en este monumento a la corrupción, en la estela de luz. El regiomontano se asoció con Juan Diego Gutiérrez Cortina, quien era el experimentado constructor, que justamente lo invita a todo este proyecto, donde tenía el 80% del capital de esta empresa PDI. Eso es lo que vienen señalando, pero aquí también hay algo muy importante. Les decía yo, quieren cargarle toda la culpa de este proyecto a Alfonso Romo, cuando realmente no es así. Por ejemplo, ya yéndonos con algunos datos de cómo está el tema de las finanzas, recordarán, vamos con esta cifra, recordando cuál es el incremento de la cantidad. Tenemos entonces que estaba presupuestada en 398 millones y terminó gastándose 1.304 millones. Bueno, al final también de varias de las investigaciones que se realizaron en el marco de estas pesquisas por la corrupción en la estela de luz, se llegó a la conclusión de que las empresas habían recibido pagos improcedentes por alrededor de 150 millones de pesos. Es decir, que eso es lo que tendría que explicar Alfonso Romo para tener más claro por qué tuvieron ese sobreprecio. 150 millones nada más al proyecto de Alfonso Romo. Pero es que esto no nada más es una coincidencia. ¿Por qué? Porque esto se suma también a otro escenario que camina en paralelo, que es la designación de la terna para las nuevas ministras de la Suprema Corte. El nuevo ministro de la Suprema Corte es la terna que está conformada por mujeres. Hay que recordar la terna, los nombres que presentó, ya confirmó la presidencia: Diana Álvarez, Margarita Ríos Farjat y Ana Laura Magaloni. Margarita Ríos Farjat es una persona muy cercana a Alfonso Romo, y obviamente lo que están tratando es de tumbarla, de bajarla de la competencia, tratando de embarrar a Alfonso Romo con este tema de la estela de luz. Incluso el propio Felipe Calderón escribió un mensaje sobre esta terna que presentó el presidente López Obrador. Dice: lo que verdaderamente hubiera sorprendido para bien es que la terna propuesta a la Corte fuera integrada por candidatas con carrera judicial, con acreditada probidad basada en sus fallos. Además, contradiciéndose él mismo, porque él también propuso a un ministro que llegó del SAT, que es Alfredo Ortiz Mena, exactamente siguiendo el mismo camino que estaría siguiendo Margarita Ríos Farjat, si es que el Senado la aprueba como próxima ministra de la Suprema Corte. Pero es esta estrategia, es esta guerra sucia en contra de Alfonso Romo. ¿Por qué? Porque también conocen y tienen más información de un personaje que estuvo muy cercano también al propio presidente, y sabemos muy bien, ya no está ahí en el gabinete, que es Carlos Ursúa. Carlos Ursúa, hay que recordar, terminó en un gran pleito con Alfonso Romo, y que cuando sale del gabinete de Obrador llega y es recibido por los calderonistas. Ahí está trabajando en el TEC, financiado por un empresario antiobradorista, donde lo coordina quien fuera también el secretario de Gobernación de Felipe Calderón
Alejandro Poiré. Entonces, por eso es que también enfocan sus baterías a este personaje que, hay que decirlo y reconocerlo, también tiene su historia y no la ha aclarado completamente. Entonces, de eso se están aprovechando justamente para tratar de desgastar al presidente, la presidencia de López Obrador, y entonces es importante atenderlo. Ya por último, y para que vean que esto nada es una coincidencia, sino está bastante bien orquestado, miren lo que se dijo en el debate también de la discusión, el presupuesto de egresos de la Federación, que ya se aprobó, pero también ahí apareció el nombre de Alfonso Romo entre los campesinos. Miren nada más cómo se refieren en esta discusión al programa Sembrando Vida y estos recursos adicionales que se están destinando y que ya se aprobaron por los diputados. Y esta es una diputada, por cierto, del partido Encuentro Social, y así se refiere a Alfonso Romo. Es una falacia lo que quieren decir, que hoy como nunca el campo trae presupuesto. ¡Mentira! ¡Mentira! Mentira que con los 400,000 empleos que está generando Sembrando Vida, se le ayuda a los más de 23 millones de campesinos que viven en la zona rural. Se les apoya a 400 y se les deja descobijado a más de 2,600,000 campesinos. A la buena de Dios, sin apoyos y sin nada. Sembrando Vida es un negocio de Alfonso Romo, y hay que decirlo con nombre y apellido. Es un negocio de él, no es un apoyo para los campesinos. Y recordemos dónde estaba Alfonso Romo en el 2016. Pagó la campaña de Andrés Manuel es un peligro para México. Y hoy es el principal asesor de cabecera del presidente. ¡Qué decepción! Entonces ahí tenemos estos tres frentes, ¿no? El tema de la estela de luz, el tema de la terna para los ministros de la Corte y ahora también en el tema del presupuesto. Efectivamente hay una estrategia para tratar de debilitar a Alfonso Romo, que insisto, tiene que también él poner de su parte, aclarar muchas de las dudas que siembran, porque la falta de información genera más desinformación. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.